Grabar. Ya está. Ok, ya está. ¿Comenzamos? Ya, voy a apagarme esto. Buenas Ya. tardes. Hola, Elsa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Isita. Hola, Normita, ¿cómo estás? Yo de Ya está puro grabando, ¿no? Humberto, por favor. Sí, ya está grabando, ya estamos grabando. Después Hola, cuando acabe la charla, vas a tener que terminar más exactamente a las 4 o 4 y algunos minutos para que tú lo cierres. Cierras tú el Zoom y se va a grabar en tu computadora. Ya después tú lo compartes en el Telegram, en el grupo del Telegram, Sí. para yo poder hacer el otro Zoom y poderlo transmitir el rosario. ¿Ok? Listo, ya. Gracias. Ok, van a haber momentos en los que yo me desaparezco también, no voy a usar mi video para que vean la pantalla, porque más vamos a poner con la pantalla. Vamos a comenzar, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta es una clase de refuerzo, voy a volver a dar el primer tema para los que no estuvieron presentes, pero preparando el segundo tema, tengo que dejar grabado algunos fundamentos de los que tenemos que hablar, que no hablé en el primer tema el miércoles pasado. El cursillo es de Mariología, no es un curso. Yo estoy llevando Mariología 2 en la academia, y hay hasta Mariología 6. O sea, Mariología está en todas las disciplinas. El libro de consulta que tenemos en la Academia de Mariología tiene 157 páginas. La Mariología es algo bastante interesante y bastante extenso. Por eso a esto le puse un cursillo. ¿Y qué es la Mariología? La Mariología es la parte de la Santa Teología que estudia a la Virgen María. Vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a estudiar Mariología. Un poquito, al menos, pero lo suficiente como para conocer bien a María en la Biblia. Aunque ustedes no lo crean, María está en casi todas las partes del Antiguo Testamento. Y ahora lo vamos a ver y lo vamos a ver hermosísimamente. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Dónde estoy? Acá. Quiero compartir mi pantalla. ¿La ven mi pantalla? Nuestra fe, cursillo de Mariología. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento. Ya. San Agustín decía esto. Bueno, voy a comenzar igual que la otra vez. ¿Ven esa preciosa imagen que está al costado? Esa imagen es el primer retrato. Ellos no le dicen imágenes, por si acaso, ellos no hablan de imágenes. Los judíos no hablan de imágenes, ya que está prohibido hacer imágenes. Entonces es un retrato. Un retrato pintado por quién. No se imaginan quién pintó esa. San Lucas. San Lucas no solamente era médico, también era pintor. Y San Lucas hace ese retrato de la Virgen María. El Antiguo Testamento que vamos a estudiar hoy día, porque hoy en el primer tema vamos a ver a María presente en el Antiguo Testamento, pero no creada todavía, sino
prefigurada. Muchas cosas que vamos a aprender hoy día del Antiguo Testamento nos van a sorprender con lo que pasa a María en el Nuevo Testamento. San Agustín decía esto, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Esto es importantísimo, porque todo lo que vamos a ver hoy día en el primer tema, mañana en el segundo lo revelamos. ¿Ya? María en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece María en el Antiguo Testamento? Hay prefiguras de María desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Esto es base en la Mariología, es básico. Si hay una cita bíblica que ustedes deben aprenderse, es facilísima, la primera, Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué ocurre en Génesis 3:15? La famosísima caída de Eva y la consiguiente declaración de castigo para el hombre. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer que le dijo, a Eva, tú vas a parir con dolor. Y a la serpiente, ¿qué le dijo? Para ti voy a crear una mujer que será tu enemiga. Ella y su descendencia te aplastarán la cabeza, mientras tú atacas su talón. Eso dice Génesis 3:15. A eso se le llama el primer evangelio, el primer anuncio de una buena noticia. Proto-evangelio. Evangelio significa buena noticia. Esta es la primera buena noticia que encontramos en la Biblia. ¿Por qué, Humberto, primera buena noticia? Sí, porque Dios había creado a Adán y Eva llenos de gracia y la astucia del querubín, luz bella, lleno de vanidad y de orgullo, ataca a la mujer, convence y engaña a la mujer. ¿Por qué a la mujer? No se crean eso de que porque la mujer es más chismosa, que porque la mujer habla más, porque No. El demonio ataca a Eva porque Eva es la que puede dar vida. Eva es la que puede tener esa semejanza de Dios de dar vida. El hombre solo no puede dar vida. Y hombre con hombre no puede dar vida. Pero la mujer sí. Y el demonio no puede crear vida. Por eso tiene que poseer los cuerpos de las personas, porque no puede dar vida. Y a la matriz fue donde fue a malograr la creación perfecta de Dios. Y vio Dios que todo era muy bueno. Eso muy bueno, Eva, dejándose engañar por el demonio, a lo que se llama la caída. El hombre pierde todo, pierde la gracia, pierde la amistad con Dios, pierde su estancia en el paraíso, en el Edén. Pero desde que Dios dice, voy a crear una mujer que será tu enemiga, en ese momento está creando en su mente, imagínenselo, no es así, pero imagínenselo para entenderlo. Él ya está pensando en crear una mujer diferente de Eva, más potenciada, más, ahorita te digo, más predestinada, es la palabra. Una mujer ya predestinada. La única criatura humana que al nacer ya nació predestinada. Los católicos no creemos en la predestinación, ¿no? Los católicos no creemos en la predestinación. Solamente en el catecismo de la Iglesia Católica habla de la predestinación de María, como único ser humano predestinado. ¿Por qué nosotros no creemos en la predestinación? La predestinación, la reencarnación, esas son de la cultura hindú, no del catolicismo, eso es de la cultura hindú. Y tanto la reencarnación como la predestinación nos daría a entender que tenemos un Dios
que sabe absolutamente todo de nuestra vida desde el momento en que nacemos hasta el día que nos vamos a morir. No es así. Dios no nos ha dado vida para morir. Dios no ve nacer un niño y en ese momento piensa, ay, qué pena, ese niño se va a morir. Y se va a morir atropellado por un carro a los 17 años. Dios es amor. Dios nos crea y nosotros, por nuestro libre albedrío, decidimos. Él nos da las dos opciones. Si tú haces bien, te va así. Y si haces mal, te va así. Pero decide. Él decide. El ser humano decide. Al ver que Eva cayó, tuvo la libertad de escoger y escogió mal. Dios piensa en hacer otra mujer que ya no pueda decidir por ella misma. ¿María va a decir que es la sierva del Señor? No. He aquí la esclava, ¿no? La esclava. Te cuento que un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo no hace nada sin que su patrón o su amo se lo ordene. María era esclava. María estaba predestinada por Dios desde el Génesis 3:15. Empieza a pensar en María. Yo he hecho una tarea ayer, que mañana los voy a hacer un poco más, pero vean esto que está acá. Lo voy a ampliar un poco más. ¿Ok? Vamos por la cronología, la historia. Para que entendamos bien a María tenemos que entender esto. Desde el momento en el que yo estoy diciéndoles que Dios está pensando en el Génesis 3:15, ante la caída de Eva, crear otra mujer, pero más potenciada, mucho mejor que Eva, la historia lo data en más o menos el año 4004 antes de Cristo. Esta tarea la hice ayer en la noche, que también la voy a tocar mañana, pero tienen preferencia los que están ahora acá. Desde el Génesis 3:15 comienza una cuenta regresiva. ¿Ustedes se acuerdan de las matemáticas? La recta numérica, ¿se acuerdan de la recta numérica? Comienza en 0. Y para la derecha van aumentando. 1, 2, 3. Pero para la izquierda van, ¿qué? Retrocediendo. -1, -2, ¿no? Van retrocediendo. Aquí he puesto en rojito. En el Génesis 3:15, con Adán y Eva, comienza la cuenta regresiva para la llegada del Emanuel. O sea, comienza la cuenta regresiva para que aquel que creó todo, que es Cristo, aquel que creó todo, vea cómo el diablo se la ha malogrado y trate con su propia vida de resarcir eso, de redimir, volver a comprar los pecados de toda la humanidad. Cuando veamos esto vamos a entender el papel importantísimo de María, porque la cuenta regresiva comienza 4000 años antes de Cristo. Va bajando. 1900, van avanzando. Esto mañana lo vamos a explicar mejor porque es parte del segundo tema, pero quiero que quede claro esto. Comienza una cuenta regresiva para la llegada del Emanuel, ¿ya? En toda la Biblia que usted tiene en su casa, desde el Génesis hasta antes de Mateo, o sea, todo el Antiguo Testamento, terminando quizás con los Salmos, toda esta historia se conoce como la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque ya que pecó el hombre y todo se fue al demonio, tenía que salvarnos. No podía ser posible, y mañana lo estudiaremos, no podía ser posible que cada vez que Dios le da una oportunidad, el hombre la malogra, y el hombre peca. Peca en el Éxodo, peca en los jueces, peca, en todo peca, en todo peca. Peca, y vamos a ver mañana cómo hasta antes de la llegada de Cristo sigue todo desordenado. Pero él tenía que arreglar eso, para que
el Emanuel, o sea, Dios con nosotros, para que llegue Dios a estar con nosotros, necesitaba la cooperación o la colaboración de un ser humano que sea mujer, porque solo la mujer puede dar vida. Entonces, no podía escoger a cualquiera. Tenía ya pensado, hace 4000 años, tenía ya pensado y en su mente ya María estaba creada. Creada. María es una creación de Dios. Su padre Joaquín y Ana tuvieron relaciones y nació la Virgen María. Pero nació predestinada a no tener pecado, que lo veremos en los temas cuando hablemos de la Inmaculada Concepción. Pero ya tenemos claro esto, tenemos claro que fueron 4000 años en los que María está en el alma, en espíritu. No es todavía carne y hueso, pero ya está. Y está prefigurada, se le va a ver, la vamos a ver en los pasajes bíblicos que les voy a mencionar del Antiguo Testamento. Vuelvo a la prefigura. Por ejemplo, la mayor prefigura que tiene María en el Antiguo Testamento es Eva. Es la mayor prefigura, por eso a María se le llama la nueva Eva y a Cristo el nuevo Adán, ya que comienza otra vez, llega la salvación. ¿En qué se parece Eva a María? En el antónimo. María la obediente, Eva fue desobediente. La esposa de Abraham es otra prefigura, Sara. ¿Por qué? Porque Sara, en Génesis 22:2, hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo voy a poder quedar yo embarazada si soy vieja? ¿Quién te hace acordar? Alguien que active el audio y me diga, ¿a quién te hace acordar de esa pregunta? A María, ¿no? ¿Qué le preguntó al ángel? ¿Qué le preguntó al ángel? ¿Y cómo quedaré yo embarazada si no conozco varón? ¿Ya? Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. En el Génesis 27 cuentan una historia preciosa. Eliezer, el sirviente de Abraham, se va a buscarle novia al hijo de Isaac. Y escoge a Rebeca, porque Rebeca cumple con una petición que le hace Eliezer a Dios. Que Dios escoja a la mujer que va a ser la esposa del hijo del patrón, el próximo patriarca, Isaac. Esa partecita en la que Rebeca es escogida y es llevada a la carpa de Isaac, sin Isaac conocerla, es una prefigura de María también. María fue escogida entre muchas mujeres. Fue escogida, como Rebeca fue escogida por Dios, también María fue escogida por Dios. Pasamos al otro libro de la Biblia, el segundo, el Éxodo. En el capítulo 3 está la famosísima historia de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Abran algunos más sus micros y díganme. ¿La zarza ardiente hablaba? ¿La zarza hablaba? Sí, habló. La zarza no hablaba. Dice la Biblia que de dentro de la zarza sale una voz. Una voz que le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es sagrado. Y Moisés seguía con su cara así mirando, y yo, uy, no se consume la zarza. Las zarzas son pajas secas. En el desierto se recalienta eso y se hace como en los dibujos, así, se consume ahí mismo la paja seca, pero esta zarza no se consumía. Dos cosas, la zarza no se consumía y de dentro de la zarza venía una voz.
acá me voy a detener un ratito y tienen que saber una cosa, un truco para entender bien el Antiguo Testamento. Cada vez que usted escuche que Dios está hablando en el Antiguo Testamento, esa voz es la voz de Cristo, es la voz del Hijo, no del Padre. El que habla con Moisés, el que habla con Abraham, es el Hijo. Claro, no ha venido todavía a la tierra, pero ya son 3 y 1, o sea, son 3 personas diferentes, pero un mismo Dios. ¿Por qué te digo que es el Hijo el que habla? Porque el Hijo es la palabra. El Hijo es la palabra de Dios. El Hijo es el Verbo. Él fue lo primero creado. Y Dios dijo, hágase, ese hágase es Cristo, que ese espíritu luego se va a encarnar en María. Ese es el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué María la zarza ardiente? Primero, porque la zarza no se consumía con el fuego. María tampoco es tocada por el pecado. El pecado no la consume, el pecado no la toca. Puede arder lo que le dé la gana el pecado, pero María no se consume. María es inmune al pecado. Y otro sustento de que ella es la antigua zarza ardiente es que ¿de dónde salía la voz? De dentro. ¿Y quién es la voz? Cristo. ¿Quién lleva adentro a Cristo? María. María entonces es prefigurada también en la zarza ardiente. 2 motivos. Lleva a la palabra, al verbo dentro, porque de dentro sale la voz, y que el pecado no la consume. El fuego no consumía aquella zarza. El arca de la alianza. Un aparato que las medidas las dio Dios, la forma como hacerlo, igual que el arca de Noé. Dios dice cómo diseñar un cuadrado, un cajón cuadrado, revestido de oro, de madera de acacia, con 2 palos para poder cargarla y llevarla en procesión y trasladarla de un lugar a otro, porque ellos eran nómadas, ellos no se quedaban en un solo sitio, iban caminando, acuérdense, iban caminando 40 años para llegar a la tierra prometida y tuvieron luchas y peleas y todo, y con ellos estaba el arca de la alianza. ¿Para qué hizo Dios que se creara ese cajón del arca de la alianza? Para que se guardara ahí adentro las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley. San Pablo va a decir, en la carta a los hebreos, va a decir que también estaban guardados ahí un poco de maná y el bastón de Aarón, que había reverdecido cuando lo nombran sumo sacerdote a Aarón. Bueno, si ese cajón tenía dentro las tablas de la ley, o sea, la palabra, tenía el bastón del sumo sacerdote y tenía el maná, pan, la ley y el sacerdocio. Al momento de ser concebido, engendrado, al momento de ser engendrado, el verbo, María lleva adentro la ley, al pan de vida y al sumo sacerdote eterno. Por eso, la prefigura del arca de la alianza en el Antiguo Testamento es impresionante y muy interesante. Vamos a desmenuzarla, la del arca de la alianza. Voy a hacer las comparaciones, aunque me voy a tener que tomar parte del Nuevo Testamento, que es el segundo tema, pero para poder hacer las comparaciones de por qué es una prefigura muy, muy notoria en el Antiguo Testamento. El arca de la alianza. Vamos a leer primero, traten de no leer la parte de la derecha, sino vamos a leer la parte de la izquierda. El arca de la alianza. El arca de la alianza se dejaba en la tienda del encuentro, se dejaba ahí, en la tienda del encuentro, para hacer el lugar santísimo. A ese lugar se acercaba Moisés para hablar con Yahvé. ¿Y cómo hablaba?
La nube, dice ahí lo que está escrito, la nube descendía sobre la tienda del encuentro, donde estaba el arca, y la gloria de Yahvé cubrió con su sombra la morada. Ahora sí leemos la parte de la derecha. ¿En qué se parece eso a la Virgen María? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Moisés, cuando la sombra cubría el arca, hablaba. Para que la palabra se haga carne, el Espíritu también tiene que cubrir con su sombra a María. Número 2. En el Antiguo Testamento, David se puso en pie y se fue a los cerros de Judá para traer el arca de la alianza. La nueva arca de la alianza, en la parte derecha, número 2, dice que María se puso de pie y fue a ver a su prima Isabel, también a los cerros de Judá. Mira. Número 3. David se da cuenta que él no es digno de llevar el arca a su casa, por eso la deja en la casa de Obededón, pero cuando le dicen a David que lo lleve a su casa, él dice, ¿cómo puede el arca de Yahvé quedarse en mi casa o venir a mi casa? ¿A quién te hace acordar? A la nueva arca de la alianza cuando se encuentra con su prima Isabel. Dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Bastante similar la pregunta, ¿no? Otro, David saltaba de alegría cuando estaba el arca ahí delante, en procesión. Acuérdense que David saltaba de tal manera que hasta quedó semidesnudo. Y su mujer le dijo que vergüenza, como el rey se pone a hacer eso, esas ridiculeces. Bueno, por mi Dios me ridiculizaré mucho más, dice David. Pero también hubo otra personita que saltó también de alegría al ver el arca, que fue Juan Bautista en el vientre de Isabel. Saltó de alegría al escuchar la voz de María. Isabel dijo en voz alta esa aclamación, ¿no? Lo mismo que hizo David. Te decía que David no lo quiso recibir en su casa, ¿cómo puedo yo traer el arca a mi casa? Entonces al sacerdote Obededón le dejó el arca en la casa de un sacerdote. El arca permaneció en los cerros de Judá, en casa de Obededón, por 3 meses. ¿Cuánto tiempo se quedó María con Isabel? 3 meses. María permaneció 3 meses en los cerros de Judá, en la casa de Isabel y su esposo Zacarías. El arca de la alianza es una prefigura muy interesante de la Virgen María. La Virgen María está mencionada en esta imagen, en esta figura del arca de la alianza. Interesante, ¿no? Pero continuamos, hay varias. Hay más que el del curso anterior. Después del arca de la alianza viene Yael, que eso lo encuentran en Jueces. Yo no lo estoy leyendo para ganar tiempo, pero por eso las he puesto ahí para que los que de verdad quieren estudiar lo lean. Se los cuento yo. Yael era una sierva de Débora. Débora es una jueza. Sansón, Débora, Gedeón, Otoniel son jueces. Están en el libro de los jueces. En el libro de los jueces cuenta que Yael, todo el pueblo estaba en una guerra contra un enemigo que se llamaba Sísara. Este enemigo Sísara, al verse acorralado, se escapa del campo de batalla y llega a la carpa de Yael, una sierva de Débora, y llega pidiendo agua y que lo escondan. Yael muy astutamente le dice, ¿cómo no? Pase usted a la tienda y le voy a dar agua. Se recuesta, Sísara, el enemigo, se recuesta, y Yael no le da agua, sino que le da lechecita caliente. ¿Te imaginas en todo el fragor de la batalla, en el cansancio y todo? Se recuesta Sísara y se toma un vaso de agua calentita, como el bebito en la noche, ¿y qué le pasa? Se quedó dormido. Entonces, esta prefigura de María, Yael, al ver dormido al enemigo, hace lo siguiente: coge una estaca, un martillo, se lo pone en la sien
y clava la estaca hasta traspasársela y lo deja clavado, muerto en el piso. ¿Por qué es una prefigura de María? Por dos cosas. La forma como mata al enemigo es por la cabeza, aplastándole la cabeza. María también estaba predestinada a eso, a ser la enemiga, aplastándole la cabeza. Y número dos, porque al ocurrir eso, se entera Débora y aclama o exclama un canto. Y dentro de ese canto van a encontrar ustedes la frase, bendita sea Yael entre todas las mujeres. Débora le va a decir eso, que obviamente es una prefigura de lo que iba a ser María en el Nuevo Testamento. Y le dicen igual, bendita seas entre todas las mujeres. Esa es la prefigura de Yael. Seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y llega Primera de Samuel. La señora Ana. La señora Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y Nina, su esposo, no la obligaba, estaba muy contento con que ella fuera su pareja y no le importaba que no le dieran hijos, pero Ana quería ser parte de la historia de la salvación, quería ser parte de todo este desarrollo. Por eso es que las mujeres querían tener hijos varones, por eso es que las mujeres permanecían vírgenes, para poder ser las elegidas para ser la madre del Mesías. Por eso permanecían vírgenes. Ana le pidió a Dios en el templo que por favor le diera la bendición de un bebé. Y si Dios se lo cumplía, ella después de destetar al bebé lo entregaría al templo para que sirva a Dios. Regresa de la oración, se acuesta con su marido y queda embarazada. Y ese niño le ponen Samuel. Y Samuel, después de ser destetado, lo entregan al templo. Ya no va a regresar Samuel a su casa. Ya no va a volver a ver a su mamá, ni va a volver a ver a su papá. Se queda en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí. Y este Samuelito es aquel el que todos sabemos que dice, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Cuál es la prefigura que tiene que ver María acá? El hijo de María, único y varón, también es entregado a Dios totalmente. Totalmente. Si es el hijo de Dios. Cuando lo encuentran en el templo, ¿por qué me buscan si yo tengo que estar acá, en la casa de mi padre? Samuel también. Ana, pues, la mamá, es la prefigura de María. Esta prefigura es la que más me gusta, la que viene, Betsabé. Acá también me voy a detener. Léanla en Primera de Reyes, capítulo 2. Me voy a detener porque hay que explicar las monarquías de aquella época, de aquel entonces. Las monarquías actuales le dan mucho valor al rey y a la esposa del rey, a la reina. ¿Sí? Bueno, la esposa del rey en aquel entonces no tenía ninguna injerencia ni ningún valor. Por pura lógica y sentido común, los reyes tenían más de una esposa. Se dice que Salomón tuvo 1000 concubinas. David tuvo varias. Tenía a Milcá como su esposa y tenía otras concubinas. Con ellas tuvo hijos diferentes. No puedes entonces pretender que la reina con autoridad sea la esposa, porque hay varias. No pueden haber varias reinas. Entonces, el honor de reina se le daba a la mamá del rey. La Geribá, la gran dama, la señora, era la mamá del rey. Esa misma mujer a la que David ve bañarse y la pide, siendo ella mujer de Usa, la pide, de Urías, perdón, la pide, está con ella y manda a matar al marido. Por esa mujer, David viene en decadencia porque el pecado que cometió es demasiado
fuerte. Pero los destinos de Dios es que esa precisa mujer, entre todas las concubinas que podía tener David, esa mujer es a la que David le promete que su hijo va a ser el rey. Y su hijo se llama Salomón. El hijo que tienen Betsabé con David se llama Salomón. Y es el que le sigue en el reinado a David, su hijo Salomón, el de la sabiduría, el que van a partir al ver en dos, ese. Él se hace rey. Inmediatamente Betsabé, su mamá, se vuelve la Geribá, se vuelve la reina madre. Y el pasaje que está escrito ahí, Primera de Reyes 2:13, nos abre la visión de cómo trata Jesús, es rey, a su mamá, que es la mamá del rey, la gran dama, la Geribá. Cuenta la Biblia que se le acerca a Adonías, un servidor, se le acerca a Betsabé para pedirle un favor. Ella acepta hacer lo que Adonías le está pidiendo. Adonías le está pidiendo casarse con una tsunamita. Le dice a Betsabé, dile al rey, por favor, que me conceda ese deseo. Yo le digo al rey, no te preocupes. Entonces Betsabé va a donde está su hijo. ¿Y dónde está su hijo? Sentado en su trono. Está sentado en el trono y Betsabé entra al palacio real y encuentra a su hijo. Ocurre algo interesantísimo. El rey Salomón, al ver a su mamá, se pone de pie, da unos pasos y se arrodilla delante de ella. Repito, el rey se para de su trono, da unos pasos y se pone de rodillas delante de su mamá. Al rey arrodillarse, se arrodillan todos los presentes que estaban ahí, se arrodillan delante de la gran dama, la reina madre. Hijo, vengo a pedirte un favor, no me lo vayas a negar. Se para Salomón, regresa a su trono, se sienta y manda a que traigan otro asiento y lo pongan a la derecha de él para su mamá. La gran dama sentada a la derecha del rey. Pídeme, madre, que no te lo puedo negar. Es lo que le responde Salomón a María. ¿Y en qué se puede ver una prefigura? Ahorita te digo. En el Nuevo Testamento dice que María se perturbó y se preguntaba qué significaba ese saludo, ese tipo de saludo. Porque aparte del salve María, que lo estudiaremos mañana, hubo algo peculiar. El ángel tenía a una muchacha de entre 12 y 14 años que sabía muy bien que iba a ser la madre de un rey eterno. Por tanto, esa muchachita de Nazaret pasaba a ser la madre de un rey. Esa muchachita dejaba de ser cualquier muchacha e iba a ser la gran dama, la Geribá. Gabriel se le aparece de rodillas delante de ella. Ella por eso se perturba. No temas, María, porque has hallado la gracia de Dios. Ah, no temas. ¿Por qué le da ese pavor? Porque el ángel que se venga a arrodillar delante de mí. Oiga, María ha estado acostumbrada desde su niñez a ver los ángeles han estado con ella, cuando ella ha entrado al templo, los ángeles estaban ahí a conversar con los ángeles, pero ¿qué le llamó la atención? Que ahora un ángel tan grandote venga y se arrodille delante de ella. Si lo hizo el rey en el Antiguo Testamento y le puso el trono a la derecha de su trono,
El ángel sabía que María estaba a punto de ser la gran dama para siempre. Esa es la que a mí más me gusta de Betsabé, la reina madre. Las próximas tres, Judith, Ruth y Esther, son libros de la Biblia, son 3 libros de la Biblia. Si pueden en sus ratos libres, léanlos, porque no hay solamente una cosa, sino es la vida. La vida de esas 3 mujeres está relacionada con la Virgen María. Tanto la reina Esther como Ruth, por Ruth y Noemí, y Judith también. Ahí les pongo las citas bíblicas para que eso lo busquen. Otra prefigura, Susana. ¿Se acuerdan de Susana? Yo sí, porque tengo una amiga que se llama Susana. Susana es una muchacha que en el libro de Daniel cuentan que 2 viejos verdes querían abusar de ella y la incriminan acusándola de algo injusto. Pero había un testigo que estaba por ahí escondido que evita que esta mujer sea acusada injustamente y hace que los que sean acusados sean los viejos verdes. Beto, ¿y eso en qué se parece a la Virgen María? En que San José fue el justo que tomó a María por esposa para que no la despreciaran todos los demás ancianos, porque nadie iba a creer que esa muchachita era la madre del Mesías y que lo que llevaba en el vientre era fruto del Espíritu Santo, menos se la iban a creer, por la época en la que llevaban viviendo. La época en la que Jesús nace es una época en la que los judíos estaban sometidos al Imperio Romano y tenían bastantes actitudes romanas, habían desobedecido mucho y estaba todo un desorden, que mañana lo vemos mejor. Pero Susana se prefigura en eso. La preocupación de José era que la ley estaba escrita, si María tenía un hijo que no era de José, o sea, que José no le había puesto el nombre, no le iba a poner el nombre a ese hijo, para no reconocerlo como suyo. Por eso el ángel le habla en sueños, para que él desista de esa idea. Pero la idea de José estaba preocupado, porque si a María la denunciaba, la apedreaban. Lo mismo que le pasaba a Susana. Si Susana era acusada, la tenían que matar a pedradas. Esa es la prefigura entre Susana y la Virgen María. Interesante. La última, estoy seguro, hay muchísimas más, pero son más difíciles en realidad de prefigurarlas. La última es una recomendación. Cada vez que ustedes en la Biblia, si leen o escuchan en las misas del Antiguo Testamento, la frasecita, la hija de Sión, Sión es un lugar. La hija de Sión es la Virgen María. Es una prefigura de la Virgen María, la hija de Sión. Levanta, Sofonías 3:17, o 3:15, del 15 al 17, si no me equivoco, Sofonías, el profeta dice, alégrate y canta, hija de Sión, porque ha llegado a ti la salvación. Alégrate, María. ¿Mm? Cada vez que hablan de la hija de Sión en la Biblia y hablan de la alegría y hablan, dense cuenta, el Salmo 147 es un salmo muy bonito y si lo lees pensando en María, te vas a dar una sorpresa, léanlo. El Salmo 147 pensando en María como la esposa de Dios. Ella es la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo y la hija del Padre. Está involucrada en las 3 personas de la Trinidad. Pero así como hay prefiguras, tanto de personas como de objetos, que prefiguran a María, ya en el Antiguo Testamento, también hay profecías. Hay 3 que son importantes.
La primera que ustedes ven allí tiene una cita bíblica, que es la más conocida, Isaías 7:14. Pero hay dos más que no tienen cita bíblica. Les dejé yo a los que llevaron el primer tema, les dejé una tarea. Que me digan esas dos citas bíblicas en dónde están, en qué parte de la Biblia están, en qué libro, capítulo y versículo están. ¿Ya? Ya me respondió una persona que ya la hizo y lo hizo bien. No voy a decir quién, no es mi mamá. Ya. La profecía más importante, la más importante, es la primera que ustedes ven ahí. Les voy a contar. Pasa una parte de la historia de Israel en que Israel sigue desobedeciendo, sigue portándose mal y Dios sigue tratando de exhortarlos al bien mediante los profetas, mediante los hechos, las acciones. Y el pueblo de Israel, cuando era Moisés, no había rey, estaba más que el líder Moisés, ahí fue Josué. Después vinieron los jueces, hasta que como vieron los israelitas que los amoneos, los amorreos, los medos, los persas, todos tenían reyes, ellos también querían un rey. Y le dicen, bueno, si ustedes quieren rey, les voy a dar un rey, pero se supone que yo soy su rey, ¿no? Dios es el rey. Bueno, empiezan el reinado. Pero los reyes empiezan a hacer las cosas mal, hasta que empiezan los profetas a ir por ahí, y el pueblo ya no pide un rey, ahora el pueblo pide una señal, porque ya habían pasado muchísimos años y Dios no se manifestaba con lo del Mesías. Entonces quiero una señal. Esa palabrita se la van a aprender. Señal. ¿Ya? Y dice entonces Isaías, de parte de Dios, dice, el Señor les va a dar esta señal. Cuando ustedes vean esta señal, es que ya el tiempo se cumplió. O sea, de los 4.000 años empezamos a retroceder tanto que llegó el momento decisivo. Y el momento decisivo será esta señal. La Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, uno de los profetas más grandes de Isaías, les dice a todos que esa era la señal. Cuando ustedes vean la señal de que una virgen ha concebido, ella es la elegida para ser la nueva Eva. Ella es la que empieza al momento de, disculpen la palabra, pero así se dice, al momento de parir a Cristo. Ella vuelve a un estado, está en un estado virginal, antes, durante y después, pero ya ha nacido el rey, que es Dios, automáticamente ella es la madre de Dios, ella es la gran dama, ella es la Agripá. Ella hace que se cumpla esta profecía. La Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo. Y ese hijo no es que se llame Emanuel. Emanuel no es un nombre. Emanuel es un título. Así como Dios de los ejércitos, el Dios Salvador, y hasta el nombre de Yahvé no es un nombre, sino son siglas iniciales, YHWH, que significa yo soy el que soy. Eso es un título. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Respondan sin miedo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, Jehová. Otra idea, otra respuesta. ¿Cuál es el nombre propio? El nombre propio de Dios. Bueno, se llama Jesús. Dios se llama Jesús. Ese es su nombre. Y le pondrás por nombre Jesús. Yahvé no es un nombre y Jehová es la transliteración de Yahvé en Europa. Nada más. O sea, Jehová y Yahvé es lo mismo, eso es un tema aparte, pero Yahvé, Jehová es lo mismo, lo único que el Yahvé es original y el Jehová es europeizado, que es de donde vinieron también los testigos de Jehová y todo esto, pero eso no es un nombre. Jehová es lo mismo. Yo soy el que soy. Yahvé, yo soy el que soy. Dice la carta a los filipenses que no hay otro nombre
No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvados que por el nombre de Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿El nombre de Dios? Jesús. Ese es su nombre. Su nombre significa Dios salva. Yeshua se sonaría originalmente. Yeshua. Yeshua. Josué es Joshua. Yeshua y Joshua son bien parecidos. Jesús y Josué por ahí van. No estamos estudiando a Jesús porque Josué es una prefigura también de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero esa señal, quédense con esa palabrita, señal. Otra profecía que ustedes van a decir dónde está, ¿ya? Dice esto: y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Habla de Belén, pequeña Belén, pero acá dice interesante, entre los clanes de Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Simeón, Dan, Neftalí, Judá. De acá, ¿a qué les llama la tribu de Judá? De acá vienen los judíos. Cuando hablas del Antiguo Testamento y estás en la época de Moisés, a ellos les dices los hebreos. Cuando es la época del reinado ya, se empiezan a llamar israelitas, porque son las tribus todas juntas y las 12 tribus de Jacob, que se llama Israel después, las 12 tribus de Israel. Pero en la historia de este pueblo pasan varias cosas y una de las cosas que pasan es que abandonan Tierra Santa, abandonan el templo de Jerusalén. 10 tribus. 10 tribus se van a otro lugar. Eso se llama el cisma que hay en la religión israelita, hoy la judía. Solamente 2 tribus, junto con los sacerdotes levitas, se quedan en el templo en Jerusalén. ¿Cuáles eran las tribus? La tribu de Efraín, que era una tribu chiquita, y la tribu de Judá. A partir de ahí, les empiezan a llamar judíos, que son los que hasta ahora existen. Son todos descendientes de la tribu de Judá, porque las otras tribus se dispersaron y se diseminaron por el mundo. Se expandieron por el mundo, juntándose con otras religiones, juntándose con otras mujeres, pero los que permanecieron fieles, era un restito de la tribu de Judá. ¿Ya? Un resto de la tribu de Judá. Ese resto de la tribu de Judá, a ese resto le decían los Anahuín. ¿Ya? Lo voy a comparar con los católicos de hoy día. ¿Sabe cómo le diríamos a los Anahuín? Los cucufatos. Los cucufatos, los que están siempre pendientes de las cosas de Dios, los que paran en la parroquia, los que están siempre, ojo, estoy diciendo que así se les dice, no que eso esté mal, porque tenemos personas, así como ustedes en la comunidad, que se dedican diariamente al rezo del rosario con una intención. Bueno, estas personas, en esa época no se rezaba rosario, pues se rezaba el salterio, los 150 salmos. Eran personas que tenían a Dios como la primera cosa de su vida. Los otros ya no, las otras tribus ya hacían otras cosas, pero quienes permanecieron en la ley fiel eran un resto muy pequeño. A los Anahuín, ¿saben quiénes formaban parte de estos Anahuín? José y María. Por decirlo, eran unos chiquillos cucufatos. Eran unos jóvenes que no se perdían la lectura en la sinagoga, que no se perdían el Shabbat, que hacían todo lo que decía
la ley, que cumplían la ley y eran obedientes. Esos eran el resto de Israel, los Anahuim, de los cuales va a hablar el Apocalipsis después diciendo que son 144.000. No son un número exacto, sino que eso lo vemos después. Y la última profecía, porque ya estamos en la hora, la última profecía. Ustedes me tienen que decir dónde está, en qué parte de la Biblia está. Zacarías 9. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Grita de gozo. ¿Qué dice ahí? Oh, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? María. María. Grita de gozo, oh hija de Sión, y que se oigan tus aclamaciones, gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén, pues Yahvé ha cambiado su suerte y ha alejado de ti a tus enemigos. Habla de la hija de Sión. Alégrate, grita de gozo. Jaire María, alégrate María. Llena eres de gracia. Esa la vamos a ver el día de mañana. Con esto termino el primer tema que ustedes encontrarán en cualquier curso de Mariología existente en el internet, encontrarán esto. Siempre el primer tema que se toca en Mariología es las prefiguras de María en el Antiguo Testamento. Yo les he pasado esto, se parte el segundo. Estos documentos, si ustedes tienen la intención y quieren leerlos, ahí les dejo esto, apretan el link nada más, y se van a ir a leer los documentos pontificios. Uy, son bien extensos algunos, pero les recomiendo, por ahí cuando se les antoje leer algo, lean alguna de estas. No son las únicas que hablan de María, ¿eh? Hay muchas más que hablan de María, pero las otras no las he puesto porque son muy antiguas y son cosas que vamos a estudiar después, cuando vemos los Betito, textos. ¿me Sí, permites, Betito? dime. Quería comentarte algo. Tú conoces a Gaby, a Luciana, de acá de la casa, ¿no es cierto? Sí, Ya, Gaby, su familia por parte de su esposo son evangélicos. ya. Y el esposo, a pesar que nunca se mete y sabe que nosotros veneramos a la Virgen y todo, el otro día que estaba ella cosiendo, había puesto el rosario de aquí, de la comunidad, en su Facebook. Estaba Ya, escuchando. Entonces, el muchacho este le dice, Gaby, ¿por qué repiten tantos rezos, tantas Aves Marías en un rosario? ¿Por qué repiten tantas veces? Yo recuerdo que en alguna oportunidad, no sé si tú o dónde lo escuché, lo leí, no sé, mm, hablaban algo, alguna similitud entre los salmos, puede ser, y las Aves Marías. ¿Es por ahí donde va el tema? a ver, el tema va en que todos los hermanos separados nos acusan a nosotros de que nuestros rezos son repetitivos y que repetimos demasiado las oraciones. Una oración, al ser repetitiva, es un rezo, ¿ya? Que Por rezamos ejemplo, mucho. si nos centráramos en el rosario, que es nuestro carisma, ¿no es cierto? Ujú. Y yo tuviera que contestarle esa pregunta a este muchacho, ¿por qué es que hacemos 53 Aves Marías o 50 Aves Marías en un rosario? Ya, primero, la repetición de las oraciones no viene de nuestro querer. Eso lo hemos heredado de nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores. Judío. Ya que la repetición de las oraciones, los evangélicos deberían ir donde los judíos a reclamarle a ellos, porque ellos diariamente tienen que repetir 3 veces: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor, solo a Él adorarás. La Shema, mañana, tarde y noche, Shema. la repetición. Otra Ya. cosa, los judíos tienen el salterio, que son unos granos que los pasan por un hilo o una cuerda de pescar. Los Se pasan lo ponen así, en la mano, ¿no? se lo ponen en la mano, ¿ya? Algunos se lo ponen de 50, ¿ya? Porque los judíos tienen, por ley, sus oraciones son el libro de los salmos. Esas son sus oraciones. ¿Y cuántos son los salmos? Los salmos son 150 salmos. Para nosotros y para los judíos también, son los mismos salmos. Ellos, igual que nosotros, tienen separado su año como nuestro año litúrgico,
tienen también separados los años y tienen que rezar diariamente cierta cantidad de salmos todos los días, y a la semana siguiente lo repiten, y a la semana siguiente lo repiten, y lo repiten. El repetir las oraciones es una instrucción divina. Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, digan esto. Y nos dio toda una fórmula, ¿o no? Y nos dijo, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El Señor nos dijo que repitiéramos esa oración cada vez que quisiéramos orar. Nos dijo que repitiéramos el Padre nuestro cada vez que quisiéramos orar. Él mismo, siendo judío, repetía la oración del Shema 3 veces al día. Y la repetía. Él mismo, siendo judío, él rezaba los salmos. Los 150 salmos repetitivos en las épocas en las que tenía que rezar. Los salmos de lamentaciones, los salmos de alegría, los salmos como si fuera la cuaresma, como si fuera el viento, así también ellos tienen lo mismo. Y se repite cada año, y se repite, y se repite, y se repite. La tradición del rosario viene a raíz del Salterio de María, de los 150 salmos que también María rezaba. Ya avanzada la historia y ya constituida la iglesia, se cambian esos 150 salmos, y desde hace mucho, no es nuestra época, es años muy, muy, muy atrás, donde se empieza a recitar, a volver a leer la Anunciación. Esa repetición, el Ave María es la oración más bíblica que hay, todo está en la Biblia, ¿ya? Eso lo repetimos 150 veces antes de que Juan Pablo cambiara y pusiera los misterios luminosos, pero eran más que 3 antes, y eran 50 por cada uno, eran 150 Ave Marías, que eran 150 salmos. De ahí la comparación del Salterio de María y el Rosario. Esto, claro, el Rosario, los salmos los vas los suplantas por las Aves Marías, y la forma como se reza la tenemos que estudiar con Santo Domingo de Guzmán, porque Santo Domingo de Guzmán es quien le dijo cómo iba a ser el rezo del Santo Rosario. Pero cada vez que algún hermano separado pregunte el por qué repetimos tanto y tanto la misma oración, si es varón, le dices así: ¿cuántas veces le has dicho a tu esposa que la amas? ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa, te quiero a mi lado? Eso se lo repites, ¿no? Todos los días le repites, te amo y te amo. Y ahí sí no hay queja. No hay queja cuando repetimos un halago. Qué bonita estás, pero qué bonita estás, qué bonita estás. Y al día siguiente, qué bonita estás, qué bien te ves, qué bonita estás. Le estás repitiendo un halago. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en repetir los halagos que le quiera hacer a María, los halagos que le quiera hacer a Jesús, de la misma manera como desde la tradición judía se hace, repitiendo las oraciones. Repitiendo las oraciones. Es una herencia judía el repetir las oraciones. Ellos lo hacen, nosotros también lo hacemos. Y el Señor mismo nos indicó que repitiéramos el Padre Nuestro cada vez que quisiéramos. Cuando oren, háganlo así. Quiero orar, ahí está el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Y está puesta por Jesús, y siempre tenemos que orar así, así. Háganlo así, no lo cambien. Háganlo así. Así está escrito, y así lo leemos, y así lo rezamos, como un halago que hacemos repetitivamente, porque nos morimos de amor, porque no nos cansamos de decirle, te amo, te quiero, qué bien te ves. Es una cuestión de amor, no una cuestión literaria de por qué se repiten tantas cosas. Esa es la forma del sentido común. El esposo le repite 1000 veces a la esposa que la ama, cuando de verdad la ama. Nosotros repetimos el Ave María 1000 veces si quieres. ¿Por qué? Porque amamos a María. Y el Padre Nuestro porque obedecemos a Jesús y amamos a Dios. Por eso lo Gracias. repetimos. Claro, por eso lo repetimos. Lo tengo claro, ya sé lo que le voy a contestar.
Claro, clarísimo, clarísimo. Gracias. Clarísimo. No, ¿de qué? Bueno, y para aclarar también, no sé si está Eros entre la clase, pero Eros me hizo una pregunta también acerca del rosario en latín. Eros me hizo la pregunta, Humberto, ¿es verdad que rezar el rosario en latín le da más fuerza? Y yo respondí que no, y empecé a investigar, como siempre lo hago. Más allá, muchos papas han recomendado el aprenderse el rosario en latín. Pero la respuesta que yo le di a Eros la mantengo. No, no te da más fuerza rezarlo en latín. No es fuerza. Cualquier idioma en que lo reces, la fuerza depende de tu corazón, de con qué intención lo hagas, con qué amor lo hagas. Y Dios conoce todos los idiomas. Pero, ¿por qué lo recomendaron entonces los papas? Porque uno, el idioma latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica, tanto como los cantos gregorianos son la música oficial de la Iglesia Católica. Pero después del Concilio Vaticano II eso cambia. El latín deja de ser la iglesia, la lengua oficial, aunque, o sea, mejor dicho, se permite hacer misas en lenguas vernáculas, en lenguas de cada ciudad, y en cada idioma normal el latín se va desusando, pero hay algo muy importante que sí me pareció interesante. ¿Qué pasa si sales de viaje? Estás, ponte en Canadá, y vas a una reunión con otras comunidades del Rosario de otras partes del mundo. Y te encuentras con un americano, con un belga, con un sudafricano, con un español. Uno habla francés, el otro habla alemán, el otro habla inglés, tu español, y el de acá habla papiamento. Se agarran todos de las manos y vamos a rezar. Ay, mamita, esa torre de Babel se hace bien grande. ¿Qué van a rezar? Uno en inglés, otro no se van a entender. No se van a entender. ¿Qué sería lo bonito? Que todos la recen en latín. Me dejo entender. Para eso es muy importante conocer las oraciones en latín. Porque estás con gente de otros países, lo rezamos en latín, y si todos la saben en latín, qué bonito. Gente de diferentes partes del mundo, con diferentes idiomas, Torre de Babel, con diferentes idiomas, no se van a entender entre ellos. Dios sí te va a entender, no te preocupes, pero entre ellos no se va a entender, no se va a ver bien, eso es una confusión. Dios no es confusión, Dios es unidad. Para poder unirnos con hermanos de otras lenguas, usemos el lenguaje oficial de la iglesia para orar. Me lo sé en latín, también él, orémoslo en latín. Y le da una riqueza, no más fuerza, pero no más fuerza. La fuerza de tu oración depende de tu corazón. La fuerza de la oración no depende de tu lenguaje. La fuerza de la oración depende de tu corazón, no de qué idioma hables. Amén. Amén. Ok. Entonces, dejo de compartir aquí. Se los paso al Telegram, creo que ya se los pasé. Nos quedamos acá. Ustedes van a tener la bendición de que me van a pegadito, nomás el segundo tema, no es fresquito. Va a ser pegadito el segundo tema. Mañana vamos a verla a María en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque de ahí vamos a verla en la iglesia. Ya vamos a verla en los padres de la iglesia, de ahí vamos a verla en el anglicanismo, vamos a verla en el luteranismo, vamos a dejarlos a los luteranos así con la boca abierta para que vean lo que Lutero pensaba de María, lo que Calvino pensaba de María. Y ahora no sé por qué le hacen tanto problema a la señora, a la reina madre. Nada más, los dejo ahí porque ya Elsa me dijo de dónde estaba la cita bíblica esa. La otra también está, es fácil de encontrarla, pero todo lo que hoy hemos visto, mañana se hace realidad. Todas las figuras, mañana se hacen realidad. En el Nuevo Testamento se hacen latentes. Lo que estaba patente, se hace latente. Y se va a hacer mañana con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta hora. Gracias por esta charla. Gracias por aprender un poco más y danos, Señor, la
sabiduría para entender tu palabra y la perseverancia para poder estudiarlo un poquito más y aprender más de ti, ya que el mismo Cristo lo dijo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, a ti, Señor, y a tu enviado Jesucristo. Para conocerte, Señor, hay que escucharte, y hay que saber que la Iglesia ha interpretado la Biblia hace muchísimo tiempo y no hay otra forma de interpretarla que no sea mediante lo que la Iglesia Católica, una, santa y apostólica, lo ha así instituido. Queremos pedirle a María su poderosa intercesión y que nos abra los oídos del corazón y la mente para poder darnos cuenta de la importancia que tiene la gran dama, la Geribá, la señora y bella dama. Amén. Amén. Ay. Nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo canal. Y ¿cómo apago esto? Ahí dejar de grabar nomás pon. Detener grabación. Ya, la Sí. detengo.